Si se llega a cortar demasiado o si se me escucha muy entrecortado, no se me entiende o lo que sea, por favor me dicen, ¿sí? Me lo pueden decir, abren el micrófono y me lo dicen por el chat, como prefieran. Yo el chat lo voy a tener acá abierto en un costado, así que me pueden ir hablando o escribiendo por ahí y lo voy a ver, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con los choice, ¿sí? En este caso, el primer choice me habla de los hemidesmosomas. Me dicen, el hemidesmosoma presenta como función. Bueno, el hemidesmosoma es algo que, como siempre les digo, primero lo que nos va a convenir siempre es identificar en cuál de las clases vimos ese tema en particular, ¿no? Hemidesmosoma es un tipo de unión, ¿sí? Es un tipo de unión, justo el hemidesmosoma no es una unión entre células, sino que es el otro tipo de unión, ¿no? Que habíamos visto que es la unión de la célula con la matriz extracelular. Por lo tanto, vamos a ir a esa última clase del primer parcial, que es la clase 12, y vamos a ver entonces de qué se trataba eso, ¿sí? Bueno, en la clase 12 primero vemos de alguna manera como si fuese una continuación de lo que es la clase 11, ¿sí? Cuando vemos el tema de motilidad celular, que es el movimiento de la célula. Que justamente el movimiento de la célula se debe a un proceso de polimerización o despolimerización de los filamentos de actina, que es un tipo de filamento que vimos en la clase 11, ¿no? Uno de los filamentos del citoesqueleto. De todas maneras, vamos a volver a esto cuando nos toque el choice relacionado con esto, pero es parte de lo que vimos entonces en la clase 12, los tipos de movimiento que se dan obviamente por acción del citoesqueleto, las proteínas que intervienen, cómo se une la célula a la matriz extracelular, que también lo vamos a ver, las funciones de la matriz. Espérenme que no me estaría cargando esto. Perdón, un segundo. Bien, matriz extracelular, ¿no? Las funciones, los componentes. Y llegamos acá sí a los distintos tipos de uniones entre la célula y la matriz y a los distintos tipos de uniones entre célula y célula, ¿sí? Recuerden que la matriz extracelular, repasemos un poco eso primero, qué es la matriz extracelular, como para entender de qué estamos hablando. La matriz extracelular es todo lo que está por fuera de la célula en el tejido, ¿no? Ustedes saben que los tejidos están formados por células, pero ese espacio que hay entre las células, o sea, todo el espacio no ocupado por células, es la matriz extracelular, ¿sí? Em, Algunas de sus funciones son, le da resistencia a los tejidos, a la compresión y al alargamiento. Es el medio también a través del cual llegan los nutrientes a la célula y la célula elimina los desechos. Provee puntos fijos para que las células se anclen. Eso es recontra, recontra importante en todo lo que tiene que ver con el movimiento celular. Vehículo para la migración celular, es decir, el lugar por el cual se mueven las células. Medio por el cual las sustancias inductoras llegan a la célula. Esto de sustancias inductoras lo vamos a ver mejor en el segundo parcial cuando veamos señalización, eh, pero básicamente es un medio por el cual llegan nutrientes, llegan distintas sustancias y se van los desechos, ¿sí? La matriz tiene distintos componentes que los vamos a diferenciar entre componentes fluidos y componentes fibrosos. Es importante que recuerden esta clasificación porque hay veces en las que lo preguntan, fundamentalmente en Choice, pero también podría llegar a aparecer un ejercicio de desarrollo en el que les pregunten
cuáles son los componentes fluidos o cuáles son los componentes fibrosos o cómo se separan, cómo se dividen los componentes de la matriz y demás, ¿sí? Dentro de los fluidos vamos a tener los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos, y dentro de los fibrosos vamos a tener el colágeno, la fibronectina y la laminina. De todos los componentes, el colágeno es el más importante, ¿sí? Van a ver que va a aparecer mucho en varios choice que vamos a ver en un ratito. Entonces, la matriz es ese lugar en el que se encuentran las células, ¿sí? En el tejido, por decirlo de alguna manera. Es esa sustancia o ese espacio que rodea a las células de un tejido. Em, y justamente como es el lugar en el cual están las células, vamos a tener distintos tipos de unión célula-matriz extracelular, ¿sí? Porque si no las células estarían moviéndose en todas direcciones y eso no ocurre, sino que las células se anclan a la matriz extracelular mediante distintos tipos de uniones. Una de esas uniones es el contacto focal, que es este grafiquito. Justo esta imagen no es sacada del libro, porque no había imagen de esto en el libro, en el Robertis, lo saqué de internet, pero las que le siguen sí son sacadas del libro y se parecen bastante a las que suelen aparecer en esquemas. Si es que vieron alguna clase práctica de los cuatris pasados, seguramente vieron que hay esquemitas en los cuales les toman todo lo que tiene que ver con uniones o mínimo que nombren las uniones. Una de ellas entonces, una de las uniones células matriz es el contacto focal, ¿sí? En ese caso lo que se utiliza es una proteína integral de membrana que se llama integrina, que lo que hace es justamente atravesar la membrana. Fíjense, esto que está acá, esta parte es... esperen que me pongo el punterito ya que estoy... Ah, no. Bueno, capaz se ve un poco mejor. Esta parte... Esperen, ¿eh? Este quería yo. Ahí está. Esta parte sería la célula, ¿no? Toda esta parte es la matriz extracelular. Entonces las integrinas son proteínas transmembrana de la membrana celular, ¿verdad? Por lo tanto, las integrinas atraviesan la membrana celular, por el lado externo de la membrana se unen a el colágeno, ¿sí? Que existe en la matriz extracelular mediante fibronectinas, que son como el nexo entre el colágeno y la proteína, ¿sí? La integrina. Y por el lado interno, porque como son proteínas transmembrana, atraviesan la membrana de la célula, es decir, se asoman por un lado y se asoman por el otro lado lo que hacen es unirse a filamentos de actina, ¿sí? A filamentos de actina que obviamente se encuentran en el interior de la célula. Entonces, de esa manera lo que logran es anclar la célula a la matriz extracelular. Los otros, el otro tipo de unión, que es el que mencionaba justo el Choice, es el hemidesmosoma, que se parece mucho a desmosoma, pero desmosoma es un tipo de unión célula-célula, no célula matriz. Es un tipo de unión célula matriz, el hemidesmosoma, que se encuentra solamente en células epiteliales em, y que va a ser parecido, ¿sí? De alguna manera al anterior, porque también son las integrinas las que participan de ese tipo de unión. Y lo que hace es unirse a filamentos intermedios de queratina por el lado interno de la célula. Fíjense que dice filamentos intermedios de queratina específicamente, porque como ocurre solamente en células epiteliales, y sabemos que los filamentos de queratina están en ese tipo de célula, por eso hablamos de filamentos intermedios de queratina específicamente. Entonces, por el lado interno de la célula, a estos filamentos, y por el lado externo, también a colágeno, y es el colágeno tipo 4, ¿sí? El fundamental, digamos, hay distintos tipos de colágeno, es el tipo 4 el colágeno al cual se unen, ¿bien? Por el otro lado. El tipo de proteína integral es la misma, ¿sí? Contienen integrinas, es decir, es muy parecido al contacto focal. Y acá también tienen un grafiquito, intento de representación de esto, ¿no? Tenemos todas las células epiteliales y estas marquitas rojas vendrían a ser los semidesmosomas. Acuérdense que en el caso del tejido epitelial, a la matriz extracelular se le llama membrana basal porque es muy escasa, ¿sí? Hay muy poquita matriz extracelular.
Entonces, como tiene esta característica diferencial, en vez de decírsele matriz, se le dice membrana basal directamente. Después, hay tipos de adhesiones transitorias entre células que no es algo que tomen muchísimo y que tiene más que ver con el sistema inmune, ¿sí? En la respuesta inmune es muy importante esto de las adhesiones transitorias que fundamentalmente lo que hacen es mandar señales al unirse a tal o cual cosa o son uniones transitorias porque ocurren en algunos casos, por ejemplo, en presencia de alguna infección y respuesta por el sistema inmune puede llegar a haber uniones transitorias. Em, Dentro de las uniones transitorias tenemos dos tipos, las adhesiones heterofílicas, que son adhesiones que se dan entre moléculas de distinta composición, y acá está el ejemplo de la respuesta inmunitaria que les decía recién, o adhesiones homofílicas, ¿sí? Las homofílicas van a ser entre células que tienen la misma molécula de reconocimiento y la misma molécula de adhesión, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, en células embrionarias. Y ahora vamos a ver las uniones estables, o sea, no transitorias, sino que son permanentes, entre células, también entre células epiteliales. ¿Por qué justo damos el ejemplo de células epiteliales o del tejido epitelial? Porque es un tejido en el cual las células están muy pegadas una al lado de la otra, entonces van a tener uniones entre ellas, ¿sí? Eso se da más que nada en el tejido epitelial, en el epitelio. Y vamos a tener distintos tipos, ¿no? La primera es la unión oclusiva. Las uniones oclusivas eh, básicamente son adherencias que se encuentran en las membranas de células adyacentes, o sea, de células que están pegaditas una al lado de la otra. Las proteínas que van a mediar este tipo de unión se van a llamar ocludinas y claudinas y también son proteínas transmembrana. Este tipo de unión impide el movimiento de sustancias de una célula a la otra e impide también el movimiento lateral de los componentes de la membrana, ¿no? Que nosotros ya sabemos que la membrana celular, como es, sigue el modelo de mosaico fluido, le pasa eso de que sus componentes se mueven lateralmente. Bueno, este tipo de adherencias, este tipo de uniones no permiten ese movimiento, ¿sí? Y se representan de esta manera como si fuesen remaches, ¿sí? Cada uno de estos puntitos es una ocludina o una claudina, ¿sí? Que lo que hace es unir la membrana de una de las células con la membrana de la otra célula. Después tenemos el cinturón adhesivo. A veces va a pasar que capaz en un choice no aparece exactamente el nombre cinturón adhesivo, sino que aparece otro nombre, pero yo les voy a ir avisando cuáles son los nombres que significan lo mismo, ¿sí? Cuáles son los nombres que se refieren a lo mismo, porque depende de la bibliografía, lo pueden nombrar de distintas maneras. Em, de todas maneras, también les recomiendo, como siempre, ver los videos de los cuatres anteriores para que vean ahí todos los posibles ejercicios que pueden llegar a aparecer. El cinturón adhesivo entonces es la siguiente unión estable entre células epiteliales. Lo que hace es adherir membranas de células adyacentes, pero es un tipo de unión que se encuentra por debajo de las uniones oclusivas, ¿sí? Y las proteínas que intervienen ahí son las caderinas, que dependen de calcio, por eso se llama caderina, y filamentos de actina. Bueno, y es muy parecido, ¿no? Tenemos la membrana de una célula, la membrana de la otra célula, filamentos de actina en el interior de la primera célula, filamentos de actina en el interior de la segunda célula, y estos rectangulitos que aparecen acá serían las proteínas transmembrana, que en este caso en particular son las caderinas específicamente, ¿sí? Entonces sale una de un lado, sale otra del otro y se unen mutuamente, uniendo así entonces las células adyacentes. Tenemos después el desmosoma. em, Me colgué repasando todos los tipos, pero para ya repasarlo de una y después ir resolviendo cada ejercicio. Los desmosomas entonces son el siguiente tipo de unión. Son uniones puntiformes entre células contiguas, se encuentran obviamente por debajo del cinturón adhesivo y está mediado por glicoproteínas. También glicoproteínas de la familia de caderinas y filamentos intermedios de queratina, nuevamente porque estamos hablando de células epiteliales, ¿sí? Nuevamente, la estructura es muy parecida, las caderinas que vemos acá son iguales a las anteriores,
La única diferencia sería que acá hay una placa discoidal que sirve como nexo entre las caderinas y los filamentos intermedios que están en el interior de cada una de las células, pero la idea general del tipo de unión es la misma, ¿sí? Unión comunicante, también llamada unión nexus, son un poquito distintas estas sí a las anteriores porque funcionan como canales, ¿sí? Son canales que se van a abrir y a cerrar y que van a comunicar los citoplasmas de las células que están pegaditas una a la otra. Estos canales están formados por conexones y su apertura o no está mediado por conexinas, ¿sí? Se van a encontrar entre los desmosomas y se van a cerrar en presencia de calcio, del catión calcio. Esto se va a entender mejor en el segundo parcial cuando veamos em, apoptosis, porque van a ver que es la muerte celular programada, la apoptosis, y vamos a ver que la presencia de calcio libre es una mala señal para la célula, ¿sí? Si hay calcio libre es porque esa célula tiene un problema o está por morir. Entonces, por eso, en presencia de calcio se cierra para esa sustancia que esté matando a la célula no pase a, a las células contiguas, ¿sí? Básicamente. Bueno, entonces los conexones son los túneles, digamos, y la conexina es lo que genera la apertura o el cierre. Fíjense, puede estar en una conformación abierta o en una conformación cerrada. Y por último, los plasmodesmos, que estos ya no son de célula epitelial, sino que son característicos de células vegetales, van a ser puentes o túneles que van a atravesar las paredes celulares de células vegetales que estén pegadas una al lado de la otra. Y permite la circulación de líquidos y de solutos y el paso de algunas macromoléculas, ¿sí? Esto es una eh, imagen de microscopía. Tenemos acá una célula vegetal y acá otra célula vegetal, y los plasmodesmos son justamente eso, ¿no? Son los caminitos que se están abriendo paso entre las paredes celulares, que fíjense, esta parte blanca es una pared celular y la parte blanca de abajo es la pared celular de la célula contigua. Bueno, los plasmodesmos lo que hacen es atravesar ambas paredes celulares. Bien, eso en cuanto a uniones, ¿sí? Nos hablaban puntualmente de los hemidesmosomas. Em, Dice, el hemidesmosoma presenta como función, a ver, acá. El hemidesmosoma presenta como función formar canales que comunican membranas plasmáticas de células contiguas. No, esa parece ser la unión comunicante, ¿no? La de las conexinas. No forma canales el hemidesmosoma, ¿no? Justamente habíamos visto que el hemidesmosoma era una unión entre la célula y la lámina basal, o la célula y la matriz extracelular. Así que no va a ser la primera. Unir dos células epiteliales entre sí, esa nos podría llegar a confundir, pero no es correcta porque la unión de dos células epiteliales entre sí lo dan los desmosomas, no los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas van a ser unión de célula a la matriz. Provee rigidez a la matriz extracelular. Em, la realidad es que los semidesmosomas no van a afectar a la matriz extracelular. Justamente todo lo que sea la rigidez o no de la matriz va a estar dada por los componentes de la matriz, ¿no? No por el método por el cual se adhieran las células a la matriz. Y la D, que es la correcta, me dice anclar la célula a la lámina basal. Perfecto. Y acuérdense que dice la frase lámina basal en vez de matriz extracelular porque los semidesmosomas están solamente presentes en el tejido epitelial, ¿sí? Y en ese caso no tenemos matriz extracelular, sino que tenemos lámina basal. Bien, por su conformación distinta, porque hay menor cantidad, se le llama directamente lámina basal. Bien, bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, me la escriben por el chat, ¿sí? Porfa, o abren el micrófono y me preguntan. Bien, vamos a, vamos a seguir un poco más con la clase 12, así nos sacamos de encima toda esa parte y no tengo que ir y volver entre las distintas clases, ¿sí? Hagamos primero todos los de la clase 12
y después seguimos con los demás. Por ejemplo, este ejercicio de acá me habla de la fibronectina. ¿Sí? Me dice, la fibronectina es una glicoproteína. Bueno, ¿qué es lo que hacía la fibronectina? Lo vimos recién en la diapo, ¿no? Vimos que efectivamente es uno de los componentes de la matriz extracelular. Lo vimos justo antes de ver esto. Sí, es uno de los componentes fibrosos de la matriz extracelular, la fibronectina. Y en las uniones habíamos visto que la fibronectina tenía influencia sobre la unión, ¿no? De, por ejemplo, la célula con la matriz extracelular, o sea, de alguna manera influía en eso la fibronectina. Estoy, perdón, viendo si me aparece en algún otro lado. Bien. Entonces, ¿qué nos dice este choice? Nos dice, la fibronectina es una glicoproteína, bien, hasta ahí estamos bien, em, que pertenece a la familia de los glicosaminoglicanos, me dice la última. En realidad, no es un glicosaminoglicano, sino que, como les estaba diciendo recién, es una proteína de adhesión, o sea, es una proteína cuya función es facilitar la unión de, por ejemplo, proteínas integrales de membrana con el colágeno, como vimos recién, ¿sí? Cuando vimos recién en el caso de los semidesmosomas, por ejemplo, y de la primer unión entre célula y matriz que habíamos visto ahí en la diapo, vimos que la fibronectina facilita eso, ¿no? La unión de las proteínas transmembrana de la célula con el colágeno que se encuentra en la matriz. Em, Así que va a ser una proteína de adhesión, ¿no? Relacionada a su función. Se encuentra en los semidesmosomas. Eh, no es en los semidesmosomas, sino que es en la primera que habíamos visto, que era esta, ¿sí? En el contacto focal era la proteína integrina, de un lado a los filamentos de actina y del otro lado al colágeno mediante la fibronectina, ¿sí? Que era la proteína de adhesión entonces que me permitía esa unión. Que une una célula con otra célula vecina. Bueno, la fibronectina, como vimos, es un componente de la matriz extracelular, ¿sí? No es un componente de la célula. Entonces, va a participar de la unión célula-matriz extracelular, no de la unión entre células. Y el ítem A me dice responsable de anclar a una célula con elementos de la matriz extracelular. Perfecto, esa es la función de la fibronectina. Puntualmente, como vimos, la unión de integrinas de la célula al colágeno de la matriz extracelular eh, en ese primer tipo de unión, como vimos. Bien, acá tenemos uno sobre cómo se compone la lámina basal, ¿sí? Que de nuevo, perdón si soy muy repetitiva, pero por las dudas, la lámina basal es la matriz extracelular específicamente para células epiteliales, ¿no? ¿Y cuál era el tipo de colágeno que vimos recién en la diapo que aparece? 9, 2, 3, 4. Era el 4, ¿sí? El componente de la lámina basal que, como decimos, se usa como anclaje, ¿no? Para la célula o participa de alguna manera del anclaje de la célula. Acá tenemos uno sobre motilidad celular, que también es un tema de la clase 12. Y dice lo siguiente, los filamentos de actina contribuyen a la motilidad celular. Bueno, a ver cómo. Miremos, es un segundo porque lo pasamos muy por encima y no lo vimos en detalle. Bien, habíamos visto entonces que la motilidad celular básicamente es el movimiento de la célula y que la célula se logra mover poli y despolimerizando, es decir, alargando y acortando los filamentos de actina.
¿sí? Esto lo que genera son prolongaciones en los bordes de la célula, por decirlo de alguna manera, que podemos llamar lamelipodios o filopodios, ¿sí? Entonces, si esta es la célula, si esta es la célula, los filopodios van a ser como estos deditos, estas prolongaciones en forma como de punta o de dedo, esos son los filopodios, y esto, que es más como una capa uniforme que avanza, ese es el lamelipodio, ¿sí? Perdón. Bueno, proteínas que intervienen en ese alargamiento y acortamiento, proteínas que intervienen en el movimiento lateral, proteínas que intervienen en la unión, ¿sí? La fimbrina, por ejemplo, une a los filamentos de actina entre sí, y la miosina 1 une a los filamentos de actina con la membrana de los filopodios, ¿sí? Y lo que pasa a esta imagen a la que quería llegar es básicamente esto. Esta es la célula, ¿sí? O en realidad es una parte de la célula. Esta capa que está como estirada es el lamelipodio, como vimos en la primera imagen, y los deditos que salen son los filopodios. Entonces fíjense que los filopodios se dan por un alargamiento del filamento de actina. Todo esto es un filamento de actina, esto es filamento de actina, esto es filamento de actina, son todos filamentos de actina. Entonces el alargamiento de esos filamentos lo que genera son como estas prolongaciones que lo que hacen es anclarse a colágeno, ¿sí? Anclarse a colágeno y una vez que se ancla a colágeno, comienza a cortarse. Y al acortarse lo que logra es que toda la parte de atrás de la célula se acerque a cada uno de estos puntos, ¿sí? Una vez que se acerca a cada uno de esos puntos, se vuelve a polimerizar, es decir, se vuelven a alargar esos deditos, se anclan a la matriz y una vez que se anclan al colágeno de la matriz, se acortan y al acortarse se acerca todo el resto de la célula un poco más, ¿sí? Esa es la razón por la cual sirve o actúa la polimerización y la despolimerización eh, de los filamentos de actina. Y me olvidé qué es lo que nos había preguntado. Ah, bueno, ¿cómo contribuyen entonces los filamentos de actina a la motilidad celular, al movimiento de la célula? Mediante el transporte de organoides. Primero que justo los filamentos de actina no son los que se encargan de transportar organelas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el transporte de organelas no tiene nada que ver con la motilidad celular, ¿no? O sea, no tiene, no influye para nada en el movimiento de la célula. Formar el eje de los cilios. Primero que los filamentos de actina no son los que forman los cilios y flagelos, sino que esos también son los microtúbulos. Y no tiene que ver entonces con la movilidad en el sentido en el que lo estamos viendo en esta clase, ¿no? El ítem C me dice a través de la formación de lamelipodios y de filopodios. Bueno, esa va a ser la correcta, porque ambas estructuras están formadas por la, el alargamiento y el posterior acortamiento de los filamentos de actina. Bien, así que la correcta es esta. Lamelipodios y filopodios garantizan la motilidad celular y están formados por filamentos de actina efectivamente. Al unirse con microtúbulos en el axón, no tiene nada que ver. Si el movimiento del axón se da 100% por acción de los microtúbulos, pero de todas maneras no tiene que ver con la motilidad celular como la estamos viendo acá. A ver. Bueno, esto lo podemos charlar porque es justo algo que estuvimos hablando recién. Los filamentos de queratina, pueden encontrarse en núcleo de células nerviosas, células hematopoyéticas, células epiteliales como la de la epidermis, el citoplasma de células musculares. La correcta es la C, ¿no? Justamente, primero porque vimos distintos ejemplos de filamentos en la clase 11, que ahora lo veremos, pero fundamentalmente porque recién estábamos viendo unión entre células del epitelio y vimos que los filamentos de queratina aparecen muchísimo. Entonces, bueno, claramente los filamentos de queratina son un tipo de filamento que se encuentra específicamente en células epiteliales o
en la epidermis en general, ¿sí? Así que ahí la tenemos la correcta, va a ser la C. El colágeno, me dice, es una proteína, volvemos un segundo acá, ¿sí? Componente de la matriz extracelular, fluidos o fibrosos. El colágeno es un tipo de componente fibroso. Vamos ahora al choice. El colágeno es una proteína, entonces, y rápidamente vemos que la primera es la correcta, ¿no? Me dice fibrilar, fibrilar y fibroso es exactamente lo mismo, son sinónimos las dos palabras, con funciones estructurales y con funciones mecánicas, ¿sí? Estructurales sí, porque es un componente justamente que le da la estructura y le da la viscosidad y demás a la matriz extracelular, y mecánica porque tiene que ver con el anclaje de las células a la matriz, tiene que ver con el movimiento de la célula, como vimos recién, que está bien, los filopodios, los lamelipodios se forman por polimerización de los filamentos de actina, pero el movimiento se da por el anclaje de esos filamentos al colágeno, ¿sí? Entonces tiene funciones mecánicas también. Em, Bien, la A entonces va a ser la correcta, después me dice cuya estructura secundaria es de alfa hélice tradicional. Em, no, esta proteína en particular no tiene una estructura secundaria tan convencional como las otras. Es una proteína globular, no, como dijimos, es una proteína fibrosa, no globular. Carece de glicina, prolina e hidroxiprolina en su estructura. Em, bueno, esto no es imposible que lo sepan, no es necesario también, no tiene ningún sentido que sepan la composición del colágeno, ¿no? Pero bueno, tiene un tercio de aminoácidos, según la justificación, de glicina, un tercio de aminoácido de prolina e hidroxiprolina y otro tercio de otros aminoácidos que no vienen al caso. De todas maneras, como les digo, esta opción, la opción D, no está hecha para pedirles que ustedes se acuerden de memoria la estructura o cuáles son los aminoácidos que forman al colágeno, ¿sí? Para nada, sino que apuesta más a que mirando las opciones ustedes ya sepan que la primera va a ser la correcta, y bueno, que obviamente la última ni nos va a preocupar, ¿no? ¿Cuál es la composición de- del colágeno? Que como les digo es medio imposible, la verdad, recordar la composición de cada una de las proteínas importantes. A ver, bueno, acá miren, este me habla también de la matriz extracelular, puntualmente de la fase fluida de la matriz extracelular. ¿Sí? Acuérdense, componentes fluidos, los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos. Componentes fibrosos, colágeno, fibronectina y laminina. Glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Entonces, en la fase fluida de la matriz extracelular se pueden encontrar la laminina, no, el colágeno, no, el colágeno es de los fibrosos, la fibronectina, tampoco, ¿sí? El correcto va a ser los proteoglicanos, como nos aparecía ahí en la diapo. Eso sí, la composición de la matriz extracelular no queda otra más que recordarla de memoria, ¿sí? De esa forma. Y cómo se separa entonces en componentes fibrosos o no, o fluidos, ¿no? A ver, me dice, este es medio... Ah, tenemos dos justo acá para resolver, de uniones. Sí, vamos a arrancar con este. Me dice, la conexión entre dos células epiteliales denominada hendidura hace referencia a... Bueno, cuando hablamos de uniones del tipo hendidura o uniones en hendidura, hace referencia a la unión comunicante.
¿sí? Y la unión comunicante es la que tiene las conexinas. Y justamente se llama de hendidura o en hendidura por eso, ¿no? Porque tiene un hueco, porque es la única que genera como un túnel que va a conectar el citosol de una de las células con el citosol de las otras, ¿sí? Entonces, la unión comunicante también, que es lo que les decía hace un rato, la unión comunicante tiene muchos nombres distintos. Puede ser llamada también unión en hendidura o unión de hendidura, ¿sí? Básicamente por eso, porque tiene un túnel que conecta ambos citosoles. Entonces, hace referencia a el cinturón adhesivo no, unión oclusiva no, desmosoma no, unión comunicante. Que la unión comunicante es la que está formada por las conexinas, ¿sí? Recuerden. Uy, perdón. Y esta otra que tenemos acá es un poco complicada porque no es tan claro el enunciado, pero fíjense que nos dice, la conexión, ya esa palabra nos lleva para un lado en particular, existente entre dos células epiteliales, está formada por unión oclusiva, cinturón adhesivo, desmosoma o unión gap. ¿Qué es esta unión gap? La unión gap es la otra manera de decirle a la unión en hendidura o a la unión comunicante, ¿sí? A la comunicante se le puede decir comunicante, hendidura, gap o nexus. Cualquiera de esos nombres son sinónimos, ¿está? Cualquiera de esos nombres es lo mismo. Gap, nexus, comunicante o en hendidura se refieren a exactamente lo mismo. Em, entonces, si estamos hablando de conexión entre dos células epiteliales, la palabra nos está llevando para el lado de la unión comunicante porque está formada por conexinas, como ya vimos, y además que la realidad es que la unión comunicante es la única que conecta verdaderamente a las células en el sentido de que éstas comparten el citosol, ¿sí? Es la única. Todas las demás, las uniones, fíjense que son externas, son como uniones de anclaje más que nada, ¿no? No es que están verdaderamente conectados los citoplasmas de una con el citoplasma de la otra, ¿sí? Este lo mismo que es el cinturón adhesivo, las uniones oclusivas lo mismo, ¿sí? La única que es una conexión real entre las células que hace que compartan el citoplasma las células adyacentes es la unión comunicante. De todas maneras, nada, medio un garrón ese enunciado, la verdad, porque simplemente por leer la palabra conexión uno tiene que pensar todo eso y es un poco complicado. Pero bueno, hace referencia a eso, ¿sí? A la única que verdaderamente conecta los citoplasmas de dos células adyacentes, que es esa, es la unión comunicante en hendidura, gap o nexus. Cualquiera de esos nombres significa exactamente lo mismo. No es la oclusiva, no es el cinturón adhesivo, no es el desmosoma, porque todos esos, todos los que marqué con una cruz, son uniones más bien externas. La unión gap o la comunicante es la única que verdaderamente conecta los citoplasmas, ¿sí? Bueno, otro más, tremendo todo lo que, todo lo que preguntaron de este tema el cuatripasado. Se afirma que los conexones están formados por microfilamentos. No, los conexones son, que de nuevo, por si alguien se perdió en esta parte, los conexones son esas estructuras proteicas que forman a la unión comunicante, ¿no? Estos son los conexones. Estas proteínas son los conexones, ¿sí? Entonces, los conexones, ¿están formados por microfilamentos? No, son proteínas los conexones, ¿sí? Son estructuras proteicas, probablemente varias proteínas unidas porque es bastante compleja la estructura, pero son uniones de proteínas, nada más. Resultan de la asociación de cuatro proteínas idénticas, en realidad está formado por seis, no por cuatro proteínas. Forman bastante complicado ese ítem, bastante específico.
Forman un canal para el paso de macromoléculas, forman un canal, pero no es tan grande como para que pasen todas las macromoléculas, ¿no? O sea, pasan más soluto disuelto que otra cosa por esos canales. Y la A, que si uno empezase a leer de arriba para abajo, es la que más obviamente es la correcta, dice son estructuras dinámicas. Esta claramente es la correcta, sin duda. ¿Por qué son estructuras dinámicas? Bueno, porque nosotros sabemos que esos tubos, eh, esos canales, ponele, que hay entre las células, se abren y se cierran. No están siempre abiertos o siempre cerrados, sino que se abren y se cierran dependiendo las distintas señales, como ya vimos, la presencia de calcio puede influir en esto. Entonces, claramente son estructuras dinámicas, no están quietas, sino que cambian según la situación. Bien. Por lo tanto, claramente la A es la correcta y nos dice son estructuras dinámicas, son estructuras que cambian, básicamente. A ver si me queda alguna otra. Bien, estas dos, miren. Me dice, entre las funciones de la matriz extracelular que vimos ahí en la diapo, justo una lista de funciones, se pueden mencionar síntesis de proteína de membrana plasmática, no, ni a palas, ¿no? La síntesis de proteína de membrana eh, la vimos la semana pasada y es una síntesis que se hace en los ribosomas anclados al retículo rugoso, ¿no? No se hace en ningún otro lado más que ahí, la síntesis de la proteína de la membrana. Acuérdense que son síntesis que arrancan en los ribosomas anclados en el retículo, de ahí van a Golgi y Golgi es el encargado de mandarlo a su destino final, que puede ser o ser una proteína hidrolítica en los lisosomas o ser una proteína de secreción y salir de la célula, e ir a hacer algo a otro lado, o bien puede ser una proteína de membrana, ¿sí? Una proteína en la membrana celular. Nada de esto tiene que ver, obviamente, con la matriz extracelular, ¿sí? La B dice la eliminación de desechos tóxicos, correcto, ¿sí? Habíamos dicho, la matriz extracelular es ese lugar a través del cual la célula elimina desechos, recibe nutrientes y recibe señales, ¿sí? Así que la eliminación de desechos tóxicos claramente es uno de los ejemplos de funciones de la matriz extracelular. Formación del uso mitótico. Bueno, el uso mitótico no se forma en la matriz extracelular, ¿no? Se va a formar justamente en el interior de la célula, así que no tiene sentido que esta formación tenga que ver con la matriz. Regulación de la entrada de sustancias al interior de la célula, eso lo hace fundamentalmente la membrana, ¿no? Regular qué entra a la célula y qué no entra. De hecho, la clase pasada vimos todo lo que tiene que ver con transporte em, y no tiene nada que ver con la matriz extracelular, ¿bien? Así que la correcta va a ser la B. Y por último, sí, tenemos esta de acá, la laminina. Habíamos dicho que la laminina era muy parecida a la fibronectina. La diferencia era el tipo de unión en la cual estaba presente, ¿no? La fibronectina habíamos visto, em, no, se los voy a poner acá para que lo podamos relacionar con los dibujos. Las fibronectinas eran las que participaban de la unión de la proteína integral con el colágeno 4 en la matriz extracelular, ¿sí? En el caso del contacto focal. Y en el caso de el hemidesmosoma pasa básicamente lo mismo, ¿sí? El tipo de unión es básicamente la misma, solo que no son fibronectinas las que median la unión, sino que es la laminina, que es un tipo de proteína muy parecida, o al menos en su función es muy parecida, y es la que verdaderamente va a participar de ese tipo de unión, ¿sí? De la unión de la célula con el colágeno de la matriz extracelular.
¿sí? Pero solamente en hemidesmosomas, ni en oclusivas, ni en comunicantes, ni en adherentes. Fíjense que además todas estas son uniones célula-célula. Es en hemidesmosomas en donde va a participar la laminina. Bien. Y la justificación, fíjense que dice, une las integrinas al colágeno 4 de la lámina basal o de la matriz extracelular. Creo que no quedan más de esta clase. Déjenme chequear. Fueron un montón igual, me sorprende que hayan tomado tanto, eh, que tantos ejercicios los hayamos podido resolver con solamente una clase. A ver. Sí, todos los de desarrollo parecerían ser todos de citoesqueleto, así que no. Y ese otro también es de citoesqueleto, así que no nos queda otra más que pasar a otro tema, ¿sí? Con esto terminamos de ver todo lo que tiene que ver con la clase 12. Acuérdense que nos quedó lo que les decía antes, ¿no? Nos quedó un poco del tema de lisosomas y endosomas de la semana pasada no, la anterior. Así que vamos ahora a resolver un par de ejercicios relacionados con lisosomas y endosomas y a terminar de ver todo ese proceso. ¿Alguna pregunta sobre el tema de uniones, sobre lo que fue la clase 12 o se está entendiendo? ¿Está bien? Bueno, asumo que no hay dudas entonces y seguimos con el siguiente choice. En este me dice, a diferencia de los ribosomas, los lisosomas, bueno, podemos encontrar mil diferencias, ¿no? Entre los ribosomas y los lisosomas. No tiene nada que ver uno con el otro, en el sentido de que los ribosomas sabemos que son las estructuras a través de las cuales se sintetizan las proteínas y los lisosomas tienen más que ver con la degradación de sustancias, ¿no? No con la síntesis de proteínas. Em, Así que antes de responder esto, vamos a repasar un poco qué son los endosomas, qué son las enzimas hidrolíticas, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Y eso lo habíamos visto, si no me equivoco, en la clase 10. Sí, acá. Bueno, vamos a tener distintos tipos de endosomas o inicialmente se presentan de esta manera, ¿no? Como decir, tenemos distintos tipos de endosomas cuando la realidad es que es un mismo endosoma que va avanzando, es decir, va madurando. Primero arranca como un endosoma primario, después se va a transformar en un endosoma secundario y después se va a terminar transformando en un lisosoma. Vamos a ver cómo es esa transformación y se va a ver toda en este esquemita, por suerte. Bien, primero vamos a tener el endosoma primario. El endosoma primario es una especie de vesícula que es la que va a recibir material endocitado. Fíjense que acá, mediante pinocitosis, se genera una vesícula pinocitósica, ¿sí? Que lo que hace es incorporar una sustancia del exterior de la célula, lo mete entonces en esta especie de vesícula y libera finalmente el contenido dentro del endosoma primario. El contenido vendría a ser ese puntito rojo que está ahí, que es el material que se incorporó desde el exterior. Después lo que hace el endosoma primario es reciclar, ¿sí? En este caso, este tipo de endocitosis fue mediada por un receptor. Fíjense que esta como Y azul vendría a ser el receptor que anteriormente se encontraba en la membrana de la célula y que, bueno, identificó a este soluto, a esta sustancia, el puntito rojo ese.
lo unió y lo incorporó. Ahora, la célula no quiere que este receptor sea degradado. La célula quiere que ese receptor siga funcionando como receptor. Entonces, ¿qué es lo que hace el endosoma primario? Lo separa y se queda solamente con la sustancia que se incorporó para degradarla, obviamente, y este receptor vuelve a la membrana celular para seguir trabajando como receptor, ¿sí? Lo manda, fíjense, en una vesícula recicladora, justamente. Está reciclando porque está devolviendo eso que no vale la pena degradar, básicamente. Entonces, el endosoma primario es un endosoma primario siempre y cuando lo que tenga en su interior sea material a degradar. ¿Sí? Ya incorporó el material a degradar, que lo incorporó por endocitosis de otra vesícula, y ahí tenemos el endosoma primario. ¿Cuándo el endosoma primario se transforma en endosoma secundario? Bueno, se va a transformar en secundario, vamos a poder empezar a hablar de endosoma secundario, cuando este mismo reciba enzimas hidrolíticas provenientes del complejo de Golgi, ¿sí? ¿Qué son las enzimas hidrolíticas? Son proteínas que lo que hacen es tener una función degradativa, ¿sí? O sea, rompen. Eso es una enzima hidrolítica. Pero son proteínas, justamente por eso vienen de Golgi, ¿no? Porque son proteínas que iniciaron su síntesis en la membrana del retículo rugoso, ¿sí? En los ribosomas de la membrana del retículo rugoso. El retículo rugoso mandó esas proteínas al complejo de Golgi y el complejo de Golgi, mirando las marcas, ¿sí? Mirando las modificaciones que tiene esa proteína, dice, bueno, esta proteína la mando a endosoma para hacer una enzima hidrolítica, o la mando a la membrana para hacer una proteína transmembrana, o la mando al exterior celular, ¿sí? O a donde sea necesario. Em, en este caso, entonces, lo que recibe el endosoma primario son las enzimas hidrolíticas que vienen del complejo de Golgi y al recibirlas, ¿sí? Al recibir estas enzimas hidrolíticas que vienen en una vesícula proveniente de Golgi, ahí podemos decir que se transforman en endosoma secundario, ¿sí? Ahí vemos que se transforman en endosoma secundario. Fíjense que acá lo tienen escrito esto. El endosoma primario, como dijimos, es el que recicla el material. El endosoma secundario es el que recibe las enzimas, o es en el cual se transforma el primario cuando recibe las enzimas hidrolíticas, ¿sí? ¿Y qué tiene que pasar entonces para que se transforme en lisosoma? Bueno, para que se transforme en lisosoma lo que tiene que ocurrir es que el interior de esta organela llegue a tener pH 5, ¿sí? Normalmente la organela, el endosoma primario, tiene un pH 7 en el interior, que es el mismo pH que tiene el citosol, y ese pH lo que permite es que las enzimas hidrolíticas estén inactivas. Estas enzimas hidrolíticas en particular se van a activar, es decir, van a empezar a funcionar cuando el pH del lisosoma llegue a 5, ¿sí? Cuando el pH llegue a 5, ahí recién va a empezar a tener la posibilidad o la capacidad de degradar. ¿Cómo es que hace el lisosoma para bajar su pH de 7 a 5? Bueno, no sé si ustedes ya hicieron química o no, pero el pH de lo que nos habla es de la concentración de protones, o sea, de la concentración de hidrógeno más presente en un compartimiento determinado, ¿no? Si el pH es 5, eso lo que significa es que la concentración de hidrógeno más, o sea, la concentración de protones en el interior del lisosoma aumentó, ¿sí? ¿Cómo hace el lisosoma entonces para aumentar la concentración de protones, de catión hidrógeno en su interior? Bueno, en la membrana tiene unas bombas. Acuérdense que bomba siempre hace referencia a transporte activo. Tiene unas bombas de protones en las membranas que lo que hace básicamente es agarrar protones del citosol y meterlos adentro del lisosoma. Y a medida que va metiendo estos protones, recuerden que protón hace referencia al catión hidrógeno más, no estoy hablando de un protón verdadero, sino que estoy hablando del catión hidrógeno más. A medida que van entrando estos cationes en el interior del lisosoma, que esta bomba va bombeando justamente esos cationes al interior del lisosoma, el pH va bajando cada vez más. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta tener pH 5. Cuando tiene pH 5, la bomba de protones se frena y las enzimas hidrolíticas están activadas, ¿sí? Están activadas y ya van a poder
romper ese material que fue incorporado en el endosoma primario. Bien, la bomba de protones arranca, o sea, empieza a funcionar una vez que el endosoma primario recibe el material a reciclar. Ahí ya se activa la bomba de protones y empieza a bajar el pH. Fíjense que en el endosoma secundario ya estamos en pH 6 y cuando llega a pH 5, recién ahí estamos en lisosoma. Bueno, eso es todo respecto a endosoma y lisosoma, ¿sí? Esto para que se entienda que no es que son estructuras separadas el endosoma primario, secundario y lisosoma, sino que el endosoma primario arranca como endosoma primario, después se transforma en secundario y por último se transforma en lisosoma, ¿sí? Sufriendo todas estas modificaciones. ¿Qué nos decía el Choice? El Choice nos decía, a diferencia de los ribosomas, los lisosomas están compuestos por proteínas y ácidos nucleicos. Los lisosomas son prácticamente vesículas, ¿sí? O sea, son prácticamente bicapa lipídica y nada más, ¿sí? Están compuestos por proteínas. Sí, pero por ácidos nucleicos no, ¿sí? No están formados por ácidos nucleicos los lisosomas. Los ribosomas sí. Los ribosomas están formados por proteínas ribosomales y están formados por ARN del tipo específicamente ribosomal, ¿sí? Pero no así los lisosomas. El B me dice posee dos subunidades, una mayor y otra menor. De nuevo, esa es característica de los ribosomas, no de los lisosomas. Y yo lo que tengo que responder justamente es una característica que tengan los lisosomas y que no tengan los ribosomas, ¿sí? El C me dice se encuentran presentes en el citoplasma de la célula. Eso es algo que tienen en común, ¿no? En el citoplasma podemos encontrar ribosomas libres y podemos encontrar lisosomas libres también. Ambas cosas están en el citoplasma de la célula. Y la última me dice, participan de la digestión de materiales incorporados por endocitosis. Bueno, sí, eso define perfectamente lo que hacen los lisosomas en la célula, ¿no? Digieren materiales incorporados por endocitosis. Así que la D va a ser la correcta. Y obviamente eso lo hacen a diferencia de los ribosomas, porque los ribosomas no tienen nada que ver con eso, ¿no? Los ribosomas se encargan de sintetizar proteínas, no digieren absolutamente nada. Ahí este era el choice que teníamos que hacer, que dice, con relación a los lisosomas, se afirma que se forman directamente a partir del retículo rugoso. No, los lisosomas, como vimos recién, se forman a partir de endosoma primario, que se transforma en endosoma secundario, que se termina transformando en lisosoma cuando recibe las enzimas hidrolíticas y disminuye su pH hasta 5, ¿sí? De ahí es de donde viene el lisosoma, no viene del retículo rugoso. Se fusionan con la membrana plasmática para excretar residuos. No, de hecho no, ¿no? Si se fijan en el esquemita este, el endosoma y el lisosoma tienen ubicaciones medianamente fijas, ¿sí? Fíjense que reciben material a través de vesículas producto de endocitosis y generan también vesículas que van a terminar haciendo exocitosis, pero no es que el mismo endosoma se mueve hasta la membrana y hace exocitosis, ¿sí? O que el mismo endosoma se forma por endocitosis, sino que el endosoma está ahí y o recibe vesículas que vienen de la endocitosis o libera vesículas que terminan yendo a la exocitosis, pero no es el mismo endosoma el que hace todo ese movimiento. Así que no se fusiona en ningún momento con la membrana plasmática. Carecen de enzimas hidrolíticas, es decir, no tienen enzimas hidrolíticas. Bueno, justamente los lisosomas sí tienen enzimas hidrolíticas y además las tienen activadas, porque lo que define al lisosoma efectivamente es que como el pH ya es el suficiente, que es pH 5, las enzimas hidrolíticas se encuentran activadas, ¿no? Entonces sí, tienen enzimas hidrolíticas y las tienen encima activadas. Y la última me dice, participan de la digestión de materiales endocitados y de organoides envejecidos. Perfecto, esa es la correcta, ¿no? Participan de la digestión de materiales endocitados, que es justamente lo que vimos acá,
en el gráfico. Este material de endocitosis entra al endosoma primario para primero ser reciclado y después ser degradado. Y de organelas envejecidas también, ¿sí? O sea, de organelas que ya no son necesarios y tienen que ser degradados. Acuérdense que lo que no degrada el lisosoma son las proteínas, ¿sí? Porque para degradar proteínas tenemos a las proteasas, o sea, el proteosoma, ¿sí? Tenemos para degradar proteínas. Así que si hablamos de degradación de proteínas, los lisosomas no van a participar de eso, ¿sí? Si hablamos de degradación de proteínas, siempre quienes van a participar o quien va a participar es el proteasoma, ¿sí? Que está formado por proteasas, o sea, enzimas que degradan proteínas. A ver si tengo algún otro de lisosomas. Algo en común me pide este choice, que tengan los ribosomas y los lisosomas. Muy parecido al que vimos antes, igual si no es exactamente el mismo, ¿no? Están compuestos por proteínas y ácidos nucleicos, dijimos que el ribosoma sí, el lisosoma no. ¿Se encuentran presentes en el citoplasma? Sí, ambos se encuentran presentes en el citoplasma solamente de células eucariota, obvio. ¿Digieren materiales incorporados por endocitosis? Los lisosomas sí, los ribosomas no. Se encuentran rodeados por una membrana, los ribosomas no, los lisosomas sí, ¿sí? Están formados por eh, membrana plasmática. Va, plasmática no, sería una bicapa lipídica. Bien, los ribosomas no, los ribosomas no tienen lípidos, ¿sí? Son solamente proteínas ribosomales y ARN ribosomal, nada más que eso. A ver, algún otro. Bueno, esto vamos a hacerlo porque es parte de la misma clase. Me habla de la secreción de tipo constitutiva. Bueno, esto me da pie entonces para repasar un poco de endocitosis, exocitosis, que lo vamos a ver, lo vimos también en la clase 10. Tenemos primero dos tipos generales de endocitosis, ¿sí? Una es la pinocitosis y otra es la fagocitosis. Y la diferencia principal que hay entre estos dos es el tipo de componente que ingresa a la célula, ¿sí? En el caso de la pinocitosis van a ingresar fundamentalmente líquidos, macromoléculas y soluto disuelto en ese líquido. Y en la fagocitosis se incorporan partículas más grandes y estructuradas, ¿sí? Em, por ejemplo, la fagocitosis es muy común en respuestas del sistema inmune porque hay un tipo de célula en particular que se llama macrófago, que es el que se encarga justamente de fagocitar bacterias, por ejemplo, o fagocitar distintos tipos de patógenos. Y ahí sí estamos hablando de la incorporación de partículas bien grandes y estructuradas, ¿está? Entonces, fundamentalmente la diferencia entre uno y otro es ese. Ambos son procesos de endocitosis, es decir, de meter algo a la célula, pero el tipo de cosa que meten es distinto y la manera en la que lo meten también, porque en la fagocitosis se forman un fagosoma, que ahora se los voy a mostrar en el dibujo y van a ver que tiene una estructura distinta. Fíjense, la fagocitosis, al formarse el fagosoma, es como que se forma, no es solamente que se hunde la membrana, sino que también se forman estos bracitos que van a abrazar a esa estructura que quieren incorporar y se va a formar el fagosoma, que es una vesícula que contiene ese material que entró por endocitosis, ¿sí? Mientras que la pinocitosis, fíjense que son solutos más chiquitos, más variaditos, están disueltos además en la matriz, así que no es lo mismo en ese sentido, ¿sí? Y fíjense que la pinocitosis se forma simplemente por la invaginación de la membrana, no es que tiene estos como brazos que salen de la membrana, sino que simplemente se hunde la membrana y se cierra.
dando origen entonces a la vesícula pinocitósica. Dentro de la pinocitosis tenemos dos tipos, la inespecífica y la regulada. En el caso de la inespecífica, es como que la membrana de vez en cuando forma esta invaginación y mete soluto que está cerca de la membrana en una vesícula. O sea, cada tanto simplemente lo hace, ¿sí? Y lo que sea que haya alrededor, bueno, lo mete. Esa es la inespecífica. La regulada, de la misma manera que la fagocitosis, está dada por receptores, ¿sí? Estas Y azules son receptores o estas T azules son receptores. Y esos receptores lo que hacen es permitir la unión de un soluto en particular. Cuando ese soluto en particular se une a los receptores, se genera ahí sí la invaginación de la membrana y la formación de la vesícula pinocitósica. Entonces, la principal diferencia entre pinocitosis inespecífica y regulada es que la regulada se da utilizando receptores y por lo tanto está regulada, es decir, sé qué es lo que va a entrar y sé cuándo, ¿sí? Mientras que la inespecífica es simplemente, bueno, cada tanto meto un poco de soluto que haya dando vuelta por ahí y listo. Bueno, acá tienen un dibujito del lisosoma también, lo vieron en la teórica igual. Esto también lo vieron. Bueno, ¿cómo se transporta entonces las sustancias al exterior de la célula? ¿Cómo sale la sustancia? Porque ya vimos los distintos tipos de endocitosis, ¿no? Ya vimos cómo entra, vamos a ver ahora cómo sale. Las vesículas que tengan algún contenido lo que van a hacer es fundirse a la membrana celular, es decir, se vuelve parte, la membrana de la vesícula se vuelve parte de la membrana celular y libera su contenido en el exterior de la célula. ¿Sí? Eso es el proceso de exocitosis. Y vamos a tener también dos tipos de exocitosis. Una secreción constitutiva, es decir, una exocitosis constitutiva, y una regulada. De la misma manera que con la endocitosis pinocitósica, la constitutiva es automática, o sea, pasa cada determinada cantidad de tiempo, se libera, ¿sí? Contenido a la matriz extracelular. Mientras que la regulada va a requerir una señal o una sustancia que induzca ese proceso, es decir, va a necesitar que llegue una señal que diga, en este momento la vesícula tiene que vaciar su contenido al exterior de la célula, ¿sí? No es automático, no ocurre todo el tiempo, ocurre solamente en presencia de una señal o de una sustancia inductora que dé la señal justamente de que eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces, volviendo al choice. En la secreción del tipo constitutiva, ¿las moléculas se liberan solo cuando reciben una señal? Me dice la última. No, justamente esa es la regulada. Las moléculas se almacenan hasta que se necesitan para cumplir una función. Esa sigue siendo la regulada. ¿Por qué? Porque lo que me está queriendo decir esa opción es que solamente se libera el contenido cuando llega la señal de que se necesita que ese contenido se libere, ¿no es cierto? Em, y no es el caso de la secreción del tipo constitutiva. Las moléculas se excretan por acción de un ligando. De nuevo, ¿qué es un ligando? Un ligando es una sustancia que se une y que da la señal justamente de que tiene que liberar el contenido a la matriz extracelular. No es lo que pasa con la constitutiva. De hecho, la B, la C y la D me están dando información de secreción regulada. Las tres corresponden a secreción regulada. Y la primera me dice, las moléculas, perdón, se secretan de manera basal y constante. Perfecto, ¿sí? ¿Qué significa basal? Basal significa que no necesitan ninguna señal para ocurrir, sino que pasa todo el tiempo, ¿sí? Eso significa basal, que la célula está normal, está como siempre y lo hace, ¿sí? Normalmente lo hace. Eso significa que lo haga de manera basal. Eh, bueno, y constante significa constante, ¿no? Todo el tiempo. Bien, creo que de eso ya estamos, me da la sensación.
Déjenme chequear. Sí, yo creería que sí. Bueno, con la última, ¿sí? Con la última clase, que es la clase 11, que es la clase en la que vimos un poquito de citosol y principalmente vimos em, citoesqueleto, ¿no? Que es como la peor parte. Les diría que hasta me parece que es lo más difícil del primer parcial, ¿sí? A ver, perdón, denme un segundito que tomo un cachito de agua que tengo la garganta medio complicada. Bueno, vamos con lo último entonces. Me dice, acerca del citosol, es correcto afirmar que, bueno, a ver, veamos qué características vimos del citosol en la clase 11. El citosol es todo el espacio, digamos, que se extiende desde la envoltura nuclear, o sea, desde el exterior del núcleo hasta la membrana celular. Todo eso es el citosol. El pH es de 7,2, como habíamos dicho ya, es neutro el pH, el citosol, y ocupa el 50% del citoplasma. ¿Por qué? Porque recuerden que el citoplasma siempre va a ser la suma del citosol con las organelas, ¿no? El citoplasma es todo, es el sistema de endomembranas, o sea, es todas las organelas sumado al citosol. Y el citosol es solo el citosol, o sea, es la matriz que se extiende en todos los espacios vacíos que hay en la célula, ¿sí? Por eso es que dice ocupa el 50% del citoplasma. ¿Qué hay en el citosol? Varias cosas. Hay chaperonas, que ya lo habíamos charlado la clase anterior, que son estas estructuras que nos ayudan a la célula a plegar proteínas, ¿sí? Tenemos, como ya vieron en la teórica, distintos tipos, las 60, las 70, las 90, pero son estructuras que algunas son monoméricas, otras son poliméricas, pero lo que hacen todas es ayudar al correcto plegamiento de las proteínas, fundamentalmente. Los proteasomas son los que les hablaba yo hace un ratito, que son estas estructuras que están formadas por proteasas, o sea, por enzimas que degradan proteínas, y que se encargan justamente de eso, los proteasomas, ¿sí? Se van a encargar de degradar proteínas, proteínas que ya no sirven o proteínas que se plegaron incorrectamente, entonces no funcionan, por lo tanto vamos a tener que degradarlas y demás. Bien. Esto es lo que tiene el citosol, entre otras cosas, ¿no? Tiene organelas también, tiene ribosomas. El citosol es más bien una matriz líquida, ¿sí? Una matriz acuosa. Así que vamos a ir viendo cuáles son las opciones y vamos a ir charlándolas. El primero me dice, posee un pH de 5, ya vimos que no, tiene un pH neutro. El que tiene pH 5 es el lisosoma en el interior, acuérdense. El citosol tiene un pH de aproximadamente 7. Sus estados físicos pueden ser el gel o el gaseoso. Dijimos que es más bien algo acuoso, ¿sí? El citosol es una matriz acuosa. Em, Así que no va a ser ni gel ni gaseoso. Em, Puede presentar inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? Esto creo que lo vimos cuando vimos hidratos de carbono, ¿sí? Las inclusiones son como gránulos que pueden ser gránulos formados por glucosa o también pueden ser gotas de lípidos, que vendría a ser el equivalente a gránulo de glucógeno, pero hablando de lípidos sería gota de lípido,
o mismo pigmentos, eso fundamentalmente en células vegetales, ¿sí? Las inclusiones de pigmentos como la clorofila u otro tipo de pigmentos, ¿sí? Pero las inclusiones son fundamentalmente gránulos, son acumulaciones de algo en particular. Y como les digo, pueden ser inclusiones o estas acumulaciones o estos gránulos de glucógeno, pueden ser también de almidón, que esos obviamente están presentes en las células vegetales, o pueden ser de lípidos, como les estaba diciendo recién, ¿sí? Y eso sí, esos gránulos o esas inclusiones están presentes libres en el citosol, así que la C va a ser la correcta. Y la última me dice, es todo lo que se encuentra contenido entre la membrana plasmática y el núcleo. ¿Por qué está mal este? ¿Por qué no es correcto? ¿El citosol no es todo lo que se encuentra contenido entre la membrana plasmática y el núcleo? ¿Qué es lo que está mal ahí? Miren, se los voy a dibujar acá. Supónganse que esto es la célula, supónganse que esto es el núcleo de la célula. A ver, perfecto, como me están diciendo por ahí, eso sería el citoplasma. Todo lo que se encuentra entre la membrana y el núcleo es el citoplasma, ¿sí? Porque acuérdense que entre el núcleo y la membrana celular tenemos organelas, tengo una organela acá, organela, 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 ¿sí? Distintas organelas. Y después tenemos todo el espacio no ocupado por organelas, que es esto que estoy pintando en amarillo. Bueno, todo el espacio no ocupado por organelas, que yo estoy marcando en amarillo, es el citosol. Y el citoplasma es todo. El citoplasma es lo rojo más lo amarillo, ¿sí? Es todo. El citosol es solamente lo amarillo. ¿Está? Perfecto. Perfecto lo que me están diciendo ahí en el chat. Esa es la diferencia entonces entre citoplasma y citosol. Ambos se extienden en el mismo lugar, ¿no? Que es desde la membrana nuclear hasta la membrana celular, o desde la envoltura nuclear hasta la membrana celular. Tanto el citosol como el citoplasma se extienden en esa zona. La diferencia es que el citosol es lo que ocupa todos los espacios no ocupados por las organelas, mientras que el citoplasma es la sumatoria de las organelas y el citosol, ¿sí? El citoplasma es todo lo que hay entre el núcleo y la membrana. Bueno, por eso es entonces la D incorrecta, que yo me la juego a que hubo muchísima gente que esa la debe haber puesto como correcta, porque parece re fácil y re tonto, pero es una confusión muy común, y suele ser muy complicado diferenciar entre citosol y citoplasma. Bueno, acá ya me están hablando de los microtúbulos, así que vamos a entrar a repasar el citoesqueleto. En primer lugar, el citoesqueleto se define como armazón proteico filamentoso. Básicamente es un esqueleto de proteínas, ¿sí? De filamentos formados por proteínas. Y tiene funciones recontra importantes. Inicialmente podemos decir que le va a dar forma a la célula y está compuesto por tres tipos de proteínas distintas, las reguladoras, ligadoras y motoras, que vamos a ir viendo funciones de cada una, pero el mismo nombre lo indica, ¿no? Las reguladoras son las que van a regular el crecimiento o el decrecimiento de los filamentos. Las ligadoras se van a ocupar de unir los filamentos entre sí o con distintas estructuras. Y las motoras son las que se van a encargar del movimiento de los filamentos, ¿no? Y los filamentos que participan o que forman el citoesqueleto son los intermedios,
los microtúbulos y los filamentos de actina. Y los podemos relacionar según su tamaño, ¿no? El microtúbulo es el más grande, el filamento intermedio es justamente el intermedio y el filamento de actina es el más pequeño de todos. Bueno, este choice me hablaba puntualmente de los microtúbulos, así que vamos a hablar primero de los microtúbulos. Em, bueno, tanto los microtúbulos como los otros dos, o sea, como los intermedios, como los filamentos de actina, son polímeros. Y ya charlamos bastante del concepto polímero, pero sé que puede ser medio difícil a veces, así que vamos de nuevo. Los polímeros son el producto de la unión de muchas subunidades iguales, ¿sí? Eso es un polímero. Los polímeros se forman por la unión de monómeros y los monómeros tienen que ser todos similares entre sí. Por ejemplo, nosotros ya habíamos visto que para la proteína, que es un polímero, el monómero es el aminoácido. Que nada, no son todos idénticos los aminoácidos entre sí, porque hay algunos que son, no sé, histidina, otros son isoleucina. Tengo distintos tipos de aminoácidos, o sea, distintos tipos de monómeros, pero son todos aminoácidos, ¿sí? Eso sí lo tienen en común, todos son aminoácidos. Con los filamentos, tanto microtúbulos, filamento de actina, intermedios, pasa lo mismo. Son cadenas que se generan por la unión de monómeros idénticos entre sí. Para los microtúbulos el monómero será uno, para los filamentos de actina otro y para los intermedios será otro monómero, pero son todos polímeros, ¿sí? En el caso de los microtúbulos, el monómero es una proteína globular que se llama tubulina y que tiene dos subunidades, la alfa-tubulina y la beta-tubulina. ¿Sí? Ese es el monómero. El diámetro es de 25 nanómetros, es muy chico, pero es lo más grande dentro de los filamentos, es el más grande que hay. Y las proteínas accesorias que tiene se llaman proteínas MAP. Bueno, ¿cómo se forma el microtúbulo entonces? Las tubulinas, que son los monómeros, se van a unir entre sí, formando algo que se llama protofilamento, ¿sí? Y los protofilamentos se van a combinar de A13 para formar un microtúbulo. Y acá es como lo tenemos más gráficamente visto. Beta y alfa tubulina me forman el dímero de tubulina, que es justamente el monómero del microtúbulo. La unión de un dímero, otro dímero, otro dímero, otro dímero, uno abajo de otro, forma lo que llamamos protofilamento. Y la unión de un protofilamento con otro al lado, con otro al lado, con otro al lado, y así 13 veces, forma el microtúbulo. ¿Sí? Bueno, característica de los microtúbulos, tienen un extremo positivo y un extremo negativo, es decir, son estructuras que son polares. Se pueden poli y despolimerizar, o sea, crecer por unión de monómeros y achicar por separación de monómeros. Esto lo pueden hacer por ambos extremos, pero lo van a hacer más rápido por el extremo positivo. En cuanto a la polimerización y despolimerización, depende el tipo de microtúbulos, pero el citoplasmático, que es el que vamos a ver fundamentalmente nosotros, nace a partir de la matriz centrosómica o del centrosoma, ¿sí? En el centrosoma lo que tenemos son los dímeros de tubulina, que nos van a servir como materia prima, digamos, para que se alargue, ¿sí? Y además en el centrosoma está la gamma tubulina, que fíjense que no es ni alfa ni beta, es gamma tubulina, que lo que hace es unir al microtúbulo por su extremo negativo, de esa manera reprime el crecimiento por ese extremo, y lo que hace simplemente es agregar dímeros del otro lado, del extremo positivo entonces, y va creciendo por ese lado, ¿sí? Por agregado de dímeros de tubulina. Bien, esto es todo, no me voy a demorar muchísimo ahora con esto, salvo que tengan alguna pregunta puntual. Pero acá lo que les expliqué en la teórica es cuál es la señal para que la tubulina se una o no se una al extremo positivo del microtúbulo. Y básicamente eso se da por la presencia de GDP o GTP, ¿sí? Cuando la tubulina tiene GDP en la subunidad beta, acuérdense que es alfa-beta tubulina,
cuando tiene GDP entonces en la subunidad beta, esa es la señal para no unirse al microtúbulo, ¿sí? Es decir, para alejarse del microtúbulo. Cuando ese GDP se intercambia por GTP, esa señal es la señal que necesita para unirse al extremo positivo del microtúbulo. Bien, esa va a ser entonces la señal. Bueno, vimos acá también que se forma este casquete de GTP, ¿sí? Es decir, se forma como un frente de alfa-beta tubulina unida a GTP que empuja al resto de las tubulinas y eso lo que logra es que el resto de las tubulinas no se separe del microtúbulo, ¿sí? Básicamente no se separa porque tiene un montón de tubulinas adelante que no le permite salir. Es simplemente por eso. Em, Funciones de los microtúbulos. Mantener la forma de la célula y esta es de las más importantes. Es la vía de transporte de macromoléculas y organelas, o sea, es literalmente la callecita por la cual caminan las macromoléculas y las organelas, pero las macromoléculas y las organelas no van a caminar solas por los microtúbulos, sino que sí o sí van a requerir de las proteínas motoras para poder hacer ese camino, ¿sí? Las proteínas motoras que están asociadas a los microtúbulos van a ser las quinesinas en el extremo positivo y las dineínas en el extremo negativo. Fíjense entonces, la quinesina es esta proteína motora que lleva, por ejemplo, una vesícula, una macromolécula, una organela, lo que sea, y la quinesina solamente puede avanzar hacia el extremo positivo del microtúbulo. Acuérdense que el microtúbulo es polar, tiene dos extremos. Solo puede avanzar hacia el extremo positivo. La dineína solo puede avanzar hasta el extremo negativo, pero la función es la misma. Es una proteína motora que tiene la capacidad de caminar sobre el microtúbulo y llevar entonces o una vesícula, una macromolécula, lo que sea. Tenemos, y esto creo que es lo último, sí, tenemos distintos tipos de microtúbulos. Citoplasmáticos son los que van a participar, mentira, los mitóticos eran los que iba a decir, son los que van a participar de la formación del uso mitótico. Es algo que vamos a ver recién para el segundo parcial, todo lo que es mitosis y meiosis. No tienen reprimido uno de sus extremos, sino que pueden polimerizarse y despolimerizarse a través de ambos extremos. Los citoplasmáticos son los que estábamos viendo recién, que tienen reprimido uno de los extremos y que surgen desde el centrosoma. Después están los ciliares, que forman los cilios y flagelos de aquellas células que tengan cilios y flagelos. Y los centriolares son los de los centriolos y los cuerpos basales que forman los axones. Bueno, creo que eso es más o menos todo respecto de los microtúbulos. Vamos a ver entonces las opciones. Me dice, los microtúbulos en las células se caracterizan por realizar la digestión del material celular. No, esos son los lisosomas, que los vimos hoy también. Formar neurofilamentos. Todavía no lo vimos, va, lo vieron en realidad ustedes en la teórica, pero los neurofilamentos están formados por filamentos intermedios, ¿sí? O son un ejemplo de filamento intermedio, no de microtúbulo. Ser componente de las microvellosidades. Microvellosidades, por ejemplo, las de los intestinos, van a ser formados por filamento de actina o microfilamentos, no por los microtúbulos. El- la función principal del microtúbulo siempre va a ser el transporte intracelular, ¿sí? Que es lo que me dice el ítem A. ¿Qué es lo que vimos recién? Con ayuda de la dineína, con ayuda de la quinesina, se encarga entonces el microtúbulo de mover vesículas o mover macromoléculas de un lado a otro de la célula. ¿Sí? Esa siempre va a ser la función fundamental de los microtúbulos. Bueno, esto no es puntualmente de esta clase, pero lo podemos responder igual. Me dice, con relación a la viscosidad lo podemos pensar como qué tan espeso sea. Del citosol se afirma que
carece de efecto sobre la eficiencia de las reacciones metabólicas ya que no influye en el entorno. Bueno, la realidad es que toda característica relacionada con la forma en la que se presenta el citosol sí va a tener efectos sobre las reacciones metabólicas, porque recuerden que todo el metabolismo, lo vamos a ver mejor para el segundo parcial, pero todo el metabolismo o gran parte ocurre en el citosol. Entonces sí, que sea más o menos viscoso, el pH, la temperatura, todos los parámetros relacionados con el citosol van a modificar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, imposible que no tenga ningún efecto sobre la eficiencia. Influye sobre la difusión y sobre el transporte de moléculas y organelas a través del citoplasma, sí, obvio. Obvio que cuanto más viscoso sea el citosol, más difícil va a ser llevar a cabo un movimiento, ¿sí? O más energía va a haber que poner para llevar a cabo el movimiento, ¿sí? Permanece constante entre diferentes tipos de células y no está influenciada por el entorno celular. Incorrecto, ¿no? Va a depender fundamentalmente del entorno celular. Pero bueno, el entorno celular depende de qué tipo de celular estemos hablando, de en qué tejido nos encontremos y demás. Entonces sí, cualquier cosa que pueda variar el citosol va a influir sobre el transporte, va a influir sobre el metabolismo y básicamente va a influir sobre todo lo que ocurre en el citosol. Es idéntica a la del agua pura, debido a la ausencia de macromoléculas. No, no es ni a palos ni parecida a la del agua, justamente porque en el citosol hay un montón de cosas disueltas. Hay iones, hay macromoléculas, hay lípidos, o sea, hay de todo. Entonces no se va a parecer ni en densidad, ni en viscosidad, ni ninguna de esos parámetros se va a parecer al agua pura, ¿sí? A ver, bueno, eso de lámina nuclear es más del segundo parcial. Este choice es prácticamente lo mismo que el que acabamos de resolver. Me dice, los microtúbulos en la célula tienen la función de mediar la contracción muscular. Ah, no sé si lo vieron, espero que sí, pero la clase 11 anteriormente era un solo video porque no tomaban nunca contracción muscular. Y a partir del año pasado pasaron a ser dos videos. Hay un videito extra en el que solamente explico contracción muscular que debe durar, no sé, 20 minutos con toda la furia. Em, Así que nada, si no lo vieron, véanlo porque es parte de la clase o de la unidad de citoesqueletos, ¿sí? Bueno, media la contracción muscular. Si vieron ese videíto, saben que la contracción muscular está mediada por filamentos de actina, no por microtúbulos. Forma las microvellosidades de nuevo. Filamento de actina, no microtúbulos. Almacenar sustancias. Ningún filamento puede almacenar sustancias, ¿sí? Ni los microtúbulos, ni los filamentos de actina, ni los intermedios. Y la A me dice participar en el transporte intracelular de vesículas. Este sí, ¿sí? Este es el correcto y como les digo, más allá de que vimos que los microtúbulos no tienen una única función, podemos decir que la función principal sí es esa. La función principal va a ser el transporte, ¿sí? El transporte de vesículas o de macromoléculas. Déjenme ver si nos quedó alguno. Bueno, choice estamos. Vamos a hacerlos de desarrollo, después hacemos el esquemita y estamos. A ver, vamos a arrancar por este, miren. Me dice, mencione dos características estructurales de los microtúbulos. Bueno, obsesionadísimos con los microtúbulos, estuvieron en el cuatrimestre pasado. Elija una de ellas y explíquela.
a continuación describa la función de los microtúbulos citoplasmáticos. Bueno, características estructurales es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Podemos decir cuáles son em, cuál es su monómero, ¿no? Acá es lo que dicen, están formados por dímeros de tubulina y constituyen estructuras cilíndricas huecas, ¿sí? Están compuestos por dímero de tubulina, que son las subunidades básicas que lo constituyen, o sea, son sus monómeros. Cada dímero de tubulina está formado por dos subunidades, alfa-tubulina y beta-tubulina, que es lo que estuvimos hablando recién. Se asocian de manera alternada para formar protofilamentos, ¿no? Ahí ya estamos explicando las características estructurales del microtúbulo. Profundizan un poco más a continuación, nos dicen que son una estructura hueca, forman un cilindro, están compuestos por 13 protofilamentos, que también lo charlamos recién, que se disponen en un anillo para formar un tubo hueco. Proporciona rigidez, resistencia mecánica a los microtúbulos el hecho de ser un tubo hueco. No es necesario decirlo eso, ¿sí? Lo que sí es necesario decir es que son polares, que es también lo que estábamos charlando recién. Que sean polares significa que tienen un extremo positivo eh, y un extremo negativo, que también habíamos charlado que a través del extremo positivo es más fácilmente o más rápidamente se polimeriza y se despolimeriza. Entonces, eso en cuanto a la estructura, ¿no? Todo lo que podemos decir y todo lo que estuvimos viendo recién sobre la estructura de los microtúbulos. Después dice, describa la función de los microtúbulos citoplasmáticos. Bueno, lo estuvimos viendo recién, ¿no? La función fundamental de los microtúbulos, puntualmente de los citoplasmáticos, porque ya sabemos que hay muchos tipos distintos, pero puntualmente de los citoplasmáticos es como trazar esas rutas o trazar esos caminos para que las proteínas motoras avancen y transporten, sean vesículas o sean macromoléculas. Entonces, justamente para eso, eh, lo que hacen los microtúbulos citosólicos, que son los que surgen del centrosoma, es salir desde el centrosoma hasta la membrana plasmática, ¿sí? Y atravesar la membrana, atravesar, perdón, la célula de esa manera. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta es la célula y tenemos el centrosoma ahí. Bueno, del centrosoma va a salir microtúbulo, 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 en todas direcciones de esta manera. De hecho, no sé si no tengo en la diapo la microscopía. Mira, justo de los microtúbulos. Ah, sí, acá, miren. Acá lo que nos están marcando es en rojo la gama tubulina, es decir, en rojo vendría a ser como el centrosoma, porque acuérdense que la gama tubulina es lo que reprime el extremo negativo del microtúbulo y sale justo del centrosoma. Entonces, ahí está el centrosoma. Lo azul es el núcleo de la célula. Y fíjense que del centrosoma salen microtúbulos, que es lo verde, son microtúbulos, porque lo que están marcando con verde es la alfa tubulina. Entonces, del centrosoma salen microtúbulos en todas direcciones, siempre hacia la membrana celular. ¿Sí? Extremo negativo reprimido en el centrosoma y extremo positivo en contacto con la membrana celular en todas direcciones. Se forma como una red de microtúbulos. Y a través de esa red de microtúbulos caminan las proteínas motoras, llevando entonces las vesículas a donde, o las macromoléculas a donde tengan que ir. ¿Sí? Fíjense que me dice. Transporte intracelular de organelas y macromoléculas se extienden desde el centrosoma hacia la membrana plasmática, estableciendo una red estructural que soporta la célula y distribuye fuerzas mecánicas. Actúa como rutas para proteínas motoras como quinesina y dineína, que son las dos que habíamos visto, que transportan vesículas, organelas y otras moléculas hacia diferentes partes de la célula. ¿Sí? Entonces, ese va a ser la función fundamental, además de la función de darle soporte mecánico de alguna manera a la célula al formar esta red. ¿Sí?
Em, bueno, acá nos dice, con relación a los microtúbulos, describa cómo están conformados. De nuevo va a ser lo mismo esa parte, igual que la anterior. Indique cómo se clasifican. Explique cuál es la función de los microtúbulos que forman los cilios y cómo contribuyen en la función celular. Bueno, entonces, en este caso la primera parte va a ser exactamente igual, porque es cómo están formados. Cómo se clasifican van a ser en citoplasmáticos, mitóticos, ciliares y centriolares. Em, ¿Cuál es la función de los microtúbulos? Va a ser de nuevo acá, desplazamiento de organelas por el citoplasma. Perdón, justo me estaba apareciendo ahí que tengo la conexión medio mal, por eso me callé un segundo para que no se trabe ni nada. Componen fibras del uso mitótico durante la división celular, que es lo que les dije que vamos a ver para el segundo parcial. Le dan forma a la pared de los centriolos, forman parte activa de la separación de los cromosomas durante la mitosis y la meiosis, que es lo que vamos a ver más adelante. Y otra función importante es que forman el eje de los cilios y el eje de los flagelos, que acuérdense que los cilios y los flagelos son como las colitas de algunos tipos celulares, como por ejemplo el espermatozoide, ¿sí? Tiene flagelo. Bueno, lo que hacen los microtúbulos del tipo ciliares entonces es formar el eje a partir del cual va a crecer el cilio, ¿sí? Em, bueno, el cilio, lo que dijimos recién, ¿no? Son apéndices celulares responsables del movimiento y la movilización de fluidos y de partículas en la superficie de la célula. O sea, son las colitas o la colita que puede llegar a tener algunos tipos celulares en particular. El cilio internamente tiene entonces eh, tiene una estructura que se llama axonema y tiene una configuración 9+2. ¿A qué nos referimos cuando decimos configuración 9+2? Si vieron alguno de los anteriores clases prácticas, habrán visto la explicación e inclusive les puse algunas imágenes sobre esto. Configuración 9+2 hace referencia a la configuración de ese eje, que es como un círculo. Ahora les puedo buscar una imagen para que lo vean bien, que lo que tiene son 9 pares de microtúbulos alrededor, o sea, tiene 9 pares acá, un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, así 9, y en el centro tiene 2 microtúbulos centrales. O sea, en el centro de esta base tiene 2 microtúbulos centrales. Esa estructura es la base del cilio y es a partir de donde va a empezar a crecer el cilio, básicamente. Em, entonces, esta disposición, junto con las proteínas motoras como la de dineína, en este caso dineína ciliar porque forma solo el cilio, lo que hace es permitir que el cilio se mueva de la manera en la que se tiene que mover, tanto para el movimiento celular como para el movimiento de fluidos, como ya habíamos dicho. Y bueno, básicamente a eso hace referencia, ¿sí? A la estructura base de los cilios y los flagelos, la configuración 9+2 de los microtúbulos. Y como están formados, decíamos, con los microtúbulos, ¿sí? Los cilios y los flagelos, se pueden mover y pueden ser flexibles como, como estaba diciendo ahí la respuesta. Bueno, explique detalladamente cómo contribuyen las proteínas motoras, quinesina y dineína al transporte intracelular a lo largo de los microtúbulos. ¿Y cuál es la importancia para la célula? Fíjense que nos están preguntando de esto, ¿no? Quinesina siempre se va a mover para el lado positivo del microtúbulo, es decir, siempre se va a alejar del centrosoma y acercar a la membrana. Y la dineína, por el contrario, se va a acercar al lado negativo, es decir, va a alejarse de la membrana y acercarse al centrosoma, porque recuerden que el extremo negativo del microtúbulo está reprimido en el centrosoma, está unido ahí, eh, por lo tanto la dineína camina en esa dirección, ¿sí? Camina hacia el centrosoma. Bien, me dice, em,
Explique detalladamente cómo contribuyen las proteínas motoras al transporte intracelular. Proteínas motoras, quinesina y dineína, ¿no? Primero nombrarlas. Y básicamente dice lo que ya estuvimos charlando. La quinesina se mueve hacia el extremo positivo de los microtúbulos, llevando cargamentos como vesículas, orgánulos y proteínas hacia la periferia celular, es decir, hacia la membrana, es la periferia celular, hacia los bordes de la célula, vendría a ser periferia celular. Por otro lado, la dineína se dirige hacia el extremo negativo, transportando materiales hacia el núcleo, ¿no? Justamente porque el centrosoma, el centro organizador de los microtúbulos, está pegadito al núcleo, está más bien en el centro de la célula. ¿Sí? Entonces, la proteína motora que se mueva hacia el extremo negativo va a ser la que se mueva hacia el centro de la célula, hacia el centrosoma y por lo tanto hacia el núcleo. Bueno, tanto la quinesina como la dineína tienen cadenas polipeptídicas, o sea, están formados por distintas porciones proteicas, dos pesadas y dos livianas. Esto no es necesario para nada, es más de lo que tienen que saber. Lo del dominio globular, el dominio fibroso y demás, no es necesario. Em, sí es necesario que sepan que todo este movimiento hacia el extremo positivo y hacia el extremo negativo requiere un consumo de energía. Obviamente no es algo espontáneo, sino que es algo que va a consumir sí o sí ATP. ¿Sí? La misma estructura proteica, o sea, la misma quinesina y la misma dineína, van a aportar ATPasas, es decir, van a aportar enzimas que pueden degradar el ATP y obtener la energía que portan, ¿sí? Para poder llevar a cabo todo este movimiento. Bueno, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esta función de los microtúbulos? Básicamente porque las moléculas, tanto como las vesículas que transportan distintas sustancias, tienen que llegar a sus destinos. Sin ir más lejos, en la clase pasada hablábamos de que el complejo de Golgi, por ejemplo, em, se encargaba de agarrar las proteínas que venían del retículo rugoso y mandarlas a donde tenían que ir, sea a endosomas si eran enzimas hidrolíticas, a la membrana celular si eran proteínas transmembrana o al exterior celular si eran proteínas de secreción. Bueno, todo ese movimiento proteico desde el retículo perdón, desde el retículo a Golgi y de Golgi al endosoma o de Golgi al exterior celular se da mediante quinesinas y dineínas que caminan sobre el microtúbulo llevando esas vesículas, ¿sí? Eh, Así que es súper importante para que funcione básicamente todo en la célula. Todo lo que tiene que ver con movimiento lo hacen estas proteínas, ¿sí? Bien, y vamos, creo que estaba por acá, con lo último, y juro que los dejo. Ah, me quedó re chico, miren. ¿Qué es el esquemita? No se ve muy bien, la verdad, ahora que me fijo, pero vamos a poder sacar algo. Tenemos 5 estructuras que nos están mostrando acá y nosotros tenemos que decir a qué corresponde cada una, ¿sí? En primer lugar, lo que nos tenemos que dar cuenta es que esto tiene que ver con el citoesqueleto, ¿sí? Tiene que ver con el citoesqueleto porque en más de una imagen podemos identificar cosas que tienen que ver con el citoesqueleto. Por ejemplo, estos de acá son microtúbulos del uso mitótico, ¿sí? Así que podemos identificar que son microtúbulos. Este de acá me habla de las estructuras que participan de la contracción muscular. Si vieron la clasecita de contracción muscular, vieron que ese es la estructura que llamamos sarcómero, ¿sí? Por acá estamos viendo lamelipodios y filopodios, es decir, claramente me están hablando de las distintas funciones de los filamentos del citoesqueleto, ¿sí? Así que vamos a ir viéndolo. El quinto, como les dije, es la estructura
que se encarga de la contracción muscular, ¿sí? Y como vieron en esa clasecita teórica, digo clasecita porque es muy corta, como vieron en esa clase teórica, esta estructura en particular hace referencia al sarcómero, ¿sí? En el 4, si se fijan, lo que me están mostrando es la estructura base del cilio. Es lo que les estaba diciendo recién de la conformación 9 más 2. La conformación 9 más 2, que son 9 pares de microtúbulos, 9 pares de microtúbulos como en la periferia, ¿sí? Acá, y 2 microtúbulos en el centro. Esa es la estructura 9 más 2, característica de los cilios. Así que el 4 son los cilios. Fíjense que el 5 podían poner sarcómero, pero también podían poner miosina o actina, que son los distintos participantes, ¿no?, de la contracción muscular. En el número 3 me parece que es el más fácil de todos. Tenemos filopodio y lamelipodio, y que ya vimos, de hecho lo vimos al principio de esta clase, que tanto los filopodios como los lamelipodios están formados por filamentos de actina. Así que el 3 va a ser filamentos de actina. En el caso de el 2, como dijimos, estos son microtúbulos del uso, no los citoplasmáticos, sino los microtúbulos del uso. Por lo tanto, el 2 va a ser microtúbulos del uso mitótico, ¿no? Ese tipo de microtúbulo en particular. Y el primero, a mí me parece que es el más difícil de todos. Em, lo que yo agarraría para guiarme en este caso es lo siguiente. Me dicen que en este esquema la parte que está acá arriba hace referencia al citoplasma y la parte que está acá abajo hace referencia al núcleo plasma. ¿Qué es el núcleo plasma? Es todo lo que está dentro del núcleo, ¿sí? Es la matriz nuclear, es lo que está rodeado por la envoltura nuclear. Y si estamos hablando em, de filamentos del citoesqueleto, ¿cuál es el filamento? ¿Cuál es el tipo de filamento que tiene relación con el núcleo de la célula? Solo uno tiene relación con el núcleo de la célula. Los microtúbulos no, ¿no? Fíjense que microtúbulos tenemos citoplasmáticos, mitóticos, ciliares, centriolares. Los filamentos de actina tampoco. De los filamentos de actina tenemos dos tipos nada más. De los de actina tenemos dos tipos que son los corticales y los transcelulares, según el tipo de red, digamos, que forman. ¿Y cuál me falta? El filamento intermedio, ¿no? El filamento intermedio es el único de estos filamentos que tiene relación con el núcleo. Y filamentos intermedios tenemos un montón de tipos. Tenemos laminofilamentos, que justamente son los que me interesan para este ejercicio en particular, que son los que forman la lámina nuclear. La lámina nuclear es justamente una capa de filamentos intermedios que está presente, está en contacto con la envoltura nuclear en la cara interna de la envoltura nuclear, ¿no? En la envoltura nuclear tiene dos membranas, una externa y una interna. Bueno, la membrana interna está en contacto con la lámina nuclear, que es una lámina formada por laminofilamentos, que es un tipo de filamento intermedio, cuya función es que el material genético o sea, los cromosomas se puedan anclar a ella, ¿sí? Y además sirve también como sostén para la envoltura nuclear en general. Después tenemos otros, ¿no? Tenemos los de queratina, que ya los habíamos charlado. Tenemos de bimentina, que están solo en las células embrionarias, de desmina, solo en células musculares, gliales, en células gliales, y los neurofilamentos, que están obviamente solo en las neuronas. Bien, esa es la red que forman los filamentos intermedios. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el tipo de filamento que se relacione con el núcleo? Bueno, claramente va a ser el filamento intermedio, ¿no? Va a ser el filamento intermedio porque son los que forman o son los que tienen un tipo que se llama laminofilamentos y que forman una estructura que se llama laminina,
que es la que va a formar justamente esa estructura, esa lámina nuclear que se encuentra pegada a la cara interna de la envoltura. Bien, entonces de esta manera identificamos en cada uno de los recuadritos, digamos, cuál es el eh, filamento del citoesqueleto que participa de cada una de esas situaciones. Bien, díganme alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, algo que me quieran consultar. Nada. Bueno, si no tienen ninguna consulta, entonces cortamos acá. Con esto ya está visto todo lo que entra en el primer parcial. No tienen que saber nada más que esto en caso de que estén eh, bueno, no, en general, no, sin importar en cuál de las dos estén, no tienen que saber nada más que esto. Estos son todos los contenidos del primer parcial. Así que bueno, métanle con todo esto si todavía no llegaron a ver estos temas para la semana que viene. Cualquier duda, obviamente, me lo pueden escribir por el grupo, quienes están en el curso completo, y lo hablamos por ahí. De todas maneras, yo ahora mismo les voy a mandar este video, se los voy a subir para que lo puedan ver. Y les voy a mandar también repasos de cuatrimestres anteriores, ¿sí? Repasos del primer parcial de cuatrimestres anteriores para que si ya terminaron de ver todos los temas, puedan seguir repasando con eso. Así que bueno, mucha suerte y nos vemos recién después del parcial. Nos vemos.